Continuamos con la construcción de la lámina número 1. Habíamos hecho hasta el recuadro y rótulo, creamos las capas. Ahora vamos a empezar a construir propiamente la lámina. Para empezar vamos a hacer la diagramación o divisiones de esta lámina, ¿sí? Ustedes saben que la lámina número 1 habíamos hecho un cuerpo por medio de dos perspectivas y después la representación de sus vistas. Vamos a empezar con la diagramación o división utilizando el comando, por ejemplo, podemos utilizar el comando copiar o el comando desfase para la división vertical que va a estar a 14 centímetros del borde izquierdo, ¿sí? Vamos con desfase. Seleccionamos el comando desfase, ponemos las medidas, recuerden que estamos trabajando en milímetros, 140, enter, seleccionamos el objeto y ahí automáticamente le hacemos un clic del lado que queremos que salga la copia de esa línea. A continuación, sencillo, comando línea, a partir del punto medio, de ese punto medio y hasta ese punto medio nos quedó la división del cuadrito de arriba y del cuadrito de abajo, ¿sí? Recuerden que estamos trabajando en la capa línea de doble trazo grueso, ¿sí? Bien, ahora vamos a empezar la construcción, vamos a escribir el título primero y luego vamos a empezar la construcción del cuerpo. Para escribir el título vamos a cambiar de capa en la que vamos a trabajar y vamos a seleccionar la capa de línea de trazo fino. Para la capa de línea de trazo fino vamos a escribir primero el renglón, vamos a dibujar primero el renglón del texto donde vamos a ubicar el título. Fíjense, como le había dicho en la primera clase, cuando hicimos el rótulo, nos posicionamos en ese punto, movemos hacia donde queremos referenciarnos o distanciarnos de ese punto, en este caso para abajo, y ponemos una distancia, en este caso de 10, enter, y empieza una línea a 10 milímetros separado de donde me posicioné. Me rastrea esa referencia de un objeto para luego a una cierta distancia determinada empezar mi dibujo. En este caso una línea, ¿sí? Hice esa línea, recuerden que estamos en la capa línea de trazo fino. Esa línea, lo que voy a hacer ahora para completar el renglón es, por medio de desfase, preciso la altura, 5, selecciono el objeto y le hago un clic en el lugar de desplazamiento, en este caso arriba. Bien, tenemos generado el renglón. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar de capa, vamos a texto, capa texto, vamos a seleccionar el comando texto de líneas múltiples, precisamos una ventana de texto y ahí vamos a escribir nuestro título, ¿no es cierto? Perspectiva caballera frontal a 30 grados, que es la primera perspectiva que utilizamos para la construcción de ese cuerpo. Le damos cerrar editor de textos, pero ustedes verán que no tiene la altura de nuestro renglón, es decir, los 5 centímetros, entonces tenemos que modificar, los 5 milímetros, perdón, entonces tenemos que editar eso. Y vemos si cambiamos la fuente. En este caso, por defecto, viene Arial, podemos cambiar alguna otra. No sé, por ejemplo, bueno, busquen alguna que sea técnica, ¿sí? Alguna letra técnica. Yo voy a cambiar Calibri, que es un poquito más angosta, entonces me puede entrar dentro de el ancho del cuadrito 1 y 2. A ver, ¿cómo quedó? Perspectiva, ahí quedó. Muy bien. Vamos a hacer una cosa, para no estar haciendo de nuevo todos estos pasos, vamos a copiar así tanto el renglón como el texto en el cuadrito de abajo y ya tenemos ubicado y hecho el título del cuadrito número 2. Entonces, selecciono tanto los renglones como el texto, puedo seleccionar uno por uno, posicionándome con el cursor arriba del objeto, o puedo seleccionar por medio de una ventana. Recuerden que puede ser de izquierda a derecha. ¿Qué pasa ahí? Tiene que entrar en la ventana todos los objetos si es de izquierda a derecha. En cambio, si es de derecha a izquierda, solamente con que toque una partecita del objeto ya me selecciona, ¿sí? Entonces casi siempre se va a seleccionar de esta manera cuando hay que
seleccionar muchos objetos. Comando copiar, y nuestro punto base para copiar va a ser este vértice, así lo llevo a este otro vértice y me ubica separado de igual características como lo tenía acá arriba en el cuadrito número 1. Ya tengo ubicado el título del cuadrito número 2, lo que voy a hacer ahora es editar el nombre. Doble clic para seleccionar y poder editar. Perspectiva axonométrica, vamos a ver si me entra todo, isométrica, y si no le abreviamos, por ejemplo, perspectiva, que ya sabemos que estamos trabajando con una perspectiva, ¿no es cierto? Muy bien, ahí está. Tenemos los títulos, vamos a cambiar de capa nuevamente y vamos a poner en la capa línea de trazo fino. Empezamos con el dibujo de una línea auxiliar separando de la división inferior horizontal que tenemos, y acá otra vez lo mismo, para referenciarnos y poder separarnos de algún punto específico, nos posicionamos en ese vértice, por ejemplo, movemos el cursor hacia arriba, me toma como referencia, bueno, vamos a poner en la capa trazo, línea de trazo fino, ponemos en esa capa y arrancamos por dibujar una línea de referencia horizontal, ¿sí? Tal cual hicimos en la lámina, vamos a hacer acá en el AutoCAD, solamente que vamos a utilizar distintos comandos, no vamos a utilizar las cuadras, pero sí nos vamos a referenciar con los ángulos, los tipos de línea, etc. Arrancamos con la línea horizontal, guía de referencia, separado desde este vértice 10, o sea 1 centímetro, 10 milímetros, enter, trazamos la línea de referencia horizontal, a partir de ahí empezamos el dibujo. ¿Para qué esta línea? Para que no nos quede pegado a la división de un cuadro con otro. Seguimos con línea de trazo fino, vamos a armar tal cual hicimos en la lámina en formato de papel a mano. Armamos primero la base, empezamos por trazar una línea a partir del punto medio de esa línea horizontal con el ángulo de 30, ¿sí? Y vamos teniendo en cuenta las medidas de nuestro cuerpo para empezar. Recuerden, primero con línea de trazo fino de referencia guía, y después le vamos a dar con línea de trazo grueso en el caso de las aristas que se ven, y línea de trazo en el caso de las aristas que no se ven, ¿sí? Como estamos trabajando en una perspectiva caballera frontal a 30 grados, para darle la profundidad en la base le vamos a utilizar el ángulo de 30. Fíjense que le rastré el ángulo de 30 como me rastré a mí, con la línea punteada y en color amarillo, y le tiene que aparecer ahí 30 como ángulo, ¿sí? Podemos poner cualquier medida, pero nosotros, como ya tenemos la medida del objeto, de la profundidad, le vamos a dar la medida exacta, que es 60, enter. Ahí automáticamente me hace una línea con ese ángulo y con la medida que queremos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a continuar armando la base. Podemos utilizar varios comandos. Yo voy a utilizar el comando copiar, selecciono el objeto, comando copiar, o al revés, comando copiar, selecciono el objeto, enter. Preciso un punto base, por ejemplo, este punto base, y a partir de ahí copio una línea con las mismas características, es decir, el mismo ángulo y la misma longitud, que esté ubicado un poco hacia la izquierda. ¿Cuánto un poco hacia la izquierda? Y ahí tengo que mirar las distintas medidas que tengo de ancho del cuerpo. En este caso tenía 40 o 4 centímetros, 40 milímetros, enter. Y otra más, que si mantengo el punto base, que sería este de acá, sería 20 más, es decir, en un total de 60, enter. No quiero seguir copiando líneas con esas características, escape. Muy bien. En el otro sentido es más sencillo, porque las divisiones que tengo en la profundidad son de 30 y 30, y justo esta línea tiene 60, me va a referenciar el punto medio. Entonces lo que tengo que hacer sencillamente es trazar una línea a partir del punto medio de acá hasta el punto medio de acá, y lo mismo en el punto final o extremo de esa línea y esta línea, y ahí automáticamente me armó la base, ¿sí? Vamos a darle altura ahora a nuestro cuerpo, ¿sí? Recuerde que es importantísimo la utilización del mouse, ayuda muchísimo, ¿sí? Es mucho más fácil para la construcción.
Seguimos con la altura. La altura, vamos a empezar por el sector donde es más alto del cuerpo, que es este sector. A partir de estos 4 vértices de esta figura, digamos, empezamos por este vértice en donde le hacemos un clic o precisamos el primer punto, posicionamos el cursor en sentido vertical, verificamos que nos rastree bien el ángulo de 90 grados y ponemos la medida que queremos que tenga esa línea, 60. Puedo hacer lo mismo, es decir, una por una la línea, o puedo ir copiando, ¿sí?, en los lugares donde tengo esa altura. Ahí, ahí, ahí. ¿Sí? Y por último, con el comando línea, voy cerrando, tomando como referencia los puntos extremos. Y ahí me quedó cerrado esa parte. Sigo. Ahora voy a continuar con este sector. Este sector tiene una altura menor, tiene 40, no tiene 60. Voy con el comando línea, me ubico en alguno de los 4 vértices, yo me voy a ubicar acá como para diferenciar un poco la otra altura. Me posiciono, hago el primer clic, me posiciono en sentido vertical hacia arriba, pongo la distancia, 40, y ahí fíjense que me da la posibilidad de trazar una línea horizontal, y esa línea horizontal me hace trasladar automáticamente la altura a este vértice. Fíjense lo que voy a hacer, me posiciono, me trato de posicionar con el ángulo de 30, bajo un poco el cursor y automáticamente me traslada, teniendo en cuenta el ángulo de 30, la altura a este vértice. Ahora me posiciono vertical y fíjense lo que voy a hacer. Me pongo un ratito en este vértice. ¿Para qué? Para que me rastree esa referencia. Entonces yo puedo terminar mi línea a esa altura. ¿Para qué? Para que pueda trazar una línea bien vertical acá, escape, y unir con ese otro vértice, y automáticamente es lo mismo que hubiese trasladado con la escuadra de 30 de este punto a este punto, con la paralela de este punto a este punto, y uniendo estos dos puntos con la escuadra de 30. ¿Se entiende? Solamente que acá me está arrastrando el ángulo siempre y cuando tenga activado este comando, que es muy importante, que se llama rastreo de referencia a objetos, y el ángulo tiene que estar, para que me rastree el ángulo, tiene que estar activado el modo rastreo polar, ¿sí? Bueno, hice esa parte. Voy a tratar de formar todo antes que se me termine el tiempo. Son videitos de 15 minutos, por eso por ahí voy un poco rápido y trato de terminar algunas cositas medio rápido. Voy a seguir con esta parte, con este sector. En ese sector tengo una altura al principio y otra al final. Lo que voy a hacer, por ejemplo, es empezar a partir de este vértice a darle una altura. Ahí teníamos 2 centímetros, es decir, 20. Traslado esa misma altura hasta este ancho. Fíjense lo que hago otra vez. Me posiciono acá y me referencia, me referencia esa distancia. ¿Ven? Le hago clic y termino cerrando. Para terminar de formar, voy a trasladar esta altura de 40 en este sector porque así lo tengo. Y por último, uno esos 2 vértices, y ahí sí no importa el ángulo que tenía. Se me formaba una especie de rampa sin importar el ángulo que tenía en este tipo de perspectiva. ¿Está? Para finalizar, voy a seguir formando el resto, la última partecita del cuerpo, dándole la altura a partir de este vértice. Por ejemplo, hago un clic, me posiciono en forma vertical, en sentido vertical, le doy la altura, 20, 1 con este punto, traslado la altura con el ángulo de 30, ahí verifico que me aparezca como referencia el ángulo de 30, a ese punto tengo que trasladar, traslado la altura en sentido horizontal a ese punto, y traslado la altura con el ángulo de 30 o 1 con ese vértice. Y ahí automáticamente formé todo el cuerpo con líneas de trazo fino, ¿sí? A continuación, el siguiente video va a ser darle expresión, o mejor dicho, trazar con línea de trazo grueso las aristas que se ven, líneas de trazo las aristas que no se ven, ponerle las cotas y así finalizar. Si alcanza el tiempo, en el siguiente video construiremos también el cuadrito número 2 y algo de las vistas.